Cuando las leyendas rodaban sobre acero, algunas marcas fueron más que simples coches, fueron símbolos de una era. Innovaron, deslumbraron y marcaron la historia, pero el tiempo no perdona ni a las leyendas. Hoy recordamos a las marcas que conquistaron el mundo y luego desaparecieron. Empecemos. Viajemos en el tiempo, a una era de opulencia, jazz y sueños sin límites. Cerremos los ojos e imaginemos las calles de Nueva York o Chicago en los locos años 20. Las luces de la ciudad se reflejan en la carrocería pulida de un automóvil majestuoso. De él descienden figuras envueltas en pieles y esmóquines, la élite de una nación próspera. Este no es un coche cualquiera, es un Packard, el símbolo indiscutible del lujo americano. Durante décadas, antes de que el mundo cambiara para siempre, una frase resonaba en la mente de quienes aspiraban a lo mejor. Pregúntale al hombre que posee uno. No era solo un eslogan, era una declaración de principios, una promesa de calidad, ingeniería y un estatus que pocos podían alcanzar. Packard no solo competía con Cadillac, en muchos sentidos establecía el estándar que otros soñaban conseguir. Sus motores eran silenciosos y potentes, sus interiores verdaderos salones rodantes tapizados con los mejores materiales. Cada detalle, desde el icónico adorno del capó hasta la suavidad de su marcha, estaba diseñado para transmitir una sensación de poder y elegancia sin esfuerzo. La historia de Packard comenzó en 1899 en Warren, Ohio, de la mano de los hermanos James Ward y William Dode Packard. La leyenda cuenta que James, insatisfecho con su nuevo automóvil Winton, le hizo varias sugerencias de mejora al propio Alexander Winton. La respuesta de Winton fue tajante: si eres tan listo, ¿por qué no construyes un coche mejor? Y eso es exactamente lo que hizo. El primer Packard, el modelo A, nació de ese desafío, sentando las bases de una filosofía que perduraría durante medio siglo, la innovación constante y una obsesión por la perfección mecánica. Rápidamente, Packard se distinguió por su ingeniería superior. Fueron pioneros en introducir el volante en lugar de la palanca de dirección y desarrollaron el legendario motor Twin Six de 12 cilindros en 1915, una proeza de suavidad y potencia que consolidó su reputación en la cima del mercado de lujo. Poseer un Packard en los años 20 era el equivalente a tener un yate o una mansión en los Hamptons. Era el vehículo de elección de presidentes, magnates de la industria y estrellas de Hollywood. Cada carrocería, a menudo personalizada por carroceros de renombre como Dietrich o LeBaron, era una obra de arte única, un reflejo del gusto y la fortuna de su propietario. Los Packard de esta época dorada eran más que simples máquinas, eran monumentos al optimismo de una era. Sus líneas fluidas, inspiradas en el emergente estilo Art Deco, sus enormes parrillas cromadas y sus faros imponentes proyectaban una imagen de confianza y dominio. Conducir un Packard era una experiencia sensorial, el murmullo casi imperceptible del motor, la suspensión que absorbía las imperfecciones del camino y la sensación de estar aislado del mundo exterior en una cápsula de lujo y tranquilidad. Era el transporte personal elevado a su máxima expresión. Pero como toda gran historia, la de Packard también tuvo su momento de inflexión. El martes negro de 1929 y la Gran Depresión que le siguió sacudieron los cimientos de la economía mundial. El mercado del lujo se desplomó. De repente, la opulencia desmedida no solo era inalcanzable para muchos, sino que se consideraba de mal gusto. Packard, que había construido su imperio sobre la exclusividad y los altos precios, se enfrentó a un dilema existencial. ¿Cómo sobrevivir sin sacrificar su alma? La respuesta llegó en 1935 con el Packard 120. Fue una jugada audaz y arriesgada. Por primera vez, la compañía ofrecía un automóvil a un precio más asequible, dirigido a la clase media alta. El 120 fue un éxito de ventas rotundo y sin duda salvó a la empresa de la quiebra. Mantuvo la calidad de ingeniería de Packard, pero a una escala más accesible. Sin embargo, esta decisión tuvo un coste a largo plazo. Al democratizar la marca, Packard comenzó a diluir la exclusividad que la había definido. El eslogan "Pregúntale al hombre que posee uno" empezó a perder su antiguo peso, ya que cada vez más hombres podían poseer uno. Aún así, la compañía no abandonó por completo el segmento ultralujoso, continuando la producción de sus majestuosos modelos 12. Estos coches seguían siendo la cima del automovilismo americano, pero su mercado era cada vez más reducido.
Mientras tanto, su principal rival, Cadillac, respaldado por el poderío de General Motors, capeaba mejor la tormenta, manteniendo una clara distinción entre sus líneas de lujo y las marcas más asequibles del grupo. Justo cuando el mundo comenzaba a recuperarse, un nuevo cataclismo golpeó: la Segunda Guerra Mundial. La producción de automóviles civiles se detuvo por completo en 1942. Las fábricas de Packard, como las de toda la industria americana, se reconvirtieron para el esfuerzo bélico. De sus líneas de montaje no salían sedanes de lujo, sino los legendarios motores Merlin que impulsaron a los cazas P-51 Mustang y a los bombarderos Lancaster. Packard demostró una vez más su excelencia en ingeniería, pero este parón de 4 años sería un golpe del que nunca se recuperaría del todo. Cuando la producción se reanudó después de la guerra, el mundo del automóvil había cambiado. Los diseños de preguerra parecían anticuados. Packard lanzó sus nuevos modelos, conocidos como los bañera invertida, por su controvertido diseño redondeado. Aunque intentaban ser modernos, carecían de la elegancia atemporal de sus predecesores, y no lograron capturar la imaginación del público de la misma manera que los nuevos y audaces diseños de Cadillac, que ya incorporaban las icónicas aletas de cola. La década de los 50 fue una lenta y dolorosa agonía. La fusión con Studebaker en 1954, una compañía también en apuros financieros, fue un intento desesperado por sobrevivir. Pero en lugar de crear una entidad más fuerte, la unión solo aceleró el declive. Los últimos coches que llevaron el nombre de Packard eran, en esencia, Studebakers, con algunos adornos y el logotipo de Packard, una práctica conocida despectivamente como Packard Bakers. Fue un final indigno para una marca que había sido sinónimo de la más alta calidad. En 1958, el último Packard salió de la línea de producción, y una de las leyendas más brillantes de la industria automotriz americana se apagó para siempre. Hoy, la historia de Packard es una mezcla de triunfo y tragedia. Un recordatorio melancólico de que incluso los imperios más grandes pueden caer, pero su legado perdura. Los Packard que sobreviven son tesoros codiciados por coleccionistas, cápsulas del tiempo que nos transportan a una época de glamour y ambición sin igual. Al contemplar uno de estos gigantes de acero y cromo, no solo vemos un coche, vemos el reflejo de una era perdida, el eco de una promesa de lujo y excelencia que definió el sueño americano. Packard no fue solo un fabricante de automóviles, fue el artesano de un icono, una leyenda sobre ruedas que, aunque ya no recorre nuestras carreteras, sigue viva en nuestra memoria. Retrocede en el tiempo conmigo. Imagina esto, es la década de los 60, sientes el sol en la cara, la carretera se extiende hasta el horizonte y el único sonido que importa es el rugido de un V8 americano. Esto no es solo un coche, es una declaración, un grito de libertad y rebeldía. Esto, amigos míos, es el espíritu de Pontiac. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje nostálgico para redescubrir una de las marcas más icónicas y apasionantes de la historia del automóvil. Una marca que no solo construía coches, sino que forjaba leyendas. Desde el nacimiento del primer muscle car hasta su trágico final, esta es la historia de Pontiac. Potencia, pasión y un legado que se niega a desaparecer. Abróchate el cinturón porque vamos a pisar el acelerador a fondo. Pontiac no nació en los vibrantes años 60, sino mucho antes, en 1926. En sus inicios, era una marca de General Motors posicionada como una opción sensata y fiable, justo por encima de Chevrolet. Eran coches buenos, sólidos, pero les faltaba algo: chispa. Durante décadas, Pontiac vivió a la sombra de sus hermanos mayores, fabricando sedanes familiares y coches prácticos que cumplían su función, pero no aceleraban el pulso. Pero todo estaba a punto de cambiar. A finales de los años 50, un viento de cambio soplaba en General Motors. Un equipo de visionarios, entre ellos Simon Bunky Knudsen y un joven ingeniero llamado John DeLorean, sí, ese John DeLorean, tomaron las riendas de Pontiac. Su misión era simple pero radical: transformar la imagen aburrida de la marca en algo emocionante, juvenil y enfocado en el rendimiento. Empezaron a jugar con el lema Wide Track, ensanchando la distancia entre las ruedas de sus coches, lo que no solo les daba una apariencia más agresiva y musculosa, sino que mejoraba drásticamente la estabilidad y el manejo. De repente, los Pontiac no solo se veían bien, sino que se conducían increíblemente bien. El Pontiac Bonneville de 1959, con su postura ancha y su estilo audaz, fue la primera señal de que algo grande estaba sucediendo. La revolución
había comenzado. Y entonces llegó 1964, un año que cambiaría para siempre el panorama automotriz americano. El equipo de Pontiac, liderado por la audacia de DeLorean, decidió hacer algo que iba en contra de todas las reglas de General Motors. La política interna prohibía poner motores grandes en coches de tamaño mediano. La solución de Pontiac: ignorar la regla. El resultado fue una bomba. El Pontiac GTO no era solo un coche rápido, fue el nacimiento de una nueva categoría, el Muscle Car. Un coche asequible, de tamaño mediano, con un motor desproporcionadamente grande, diseñado para una sola cosa: la aceleración pura y dura en línea recta. Los jóvenes de América se volvieron locos. El GTO era el coche perfecto para las noches de viernes, para las carreras en los semáforos y para sentir la libertad de la carretera abierta. Se convirtió en un icono cultural, inmortalizado en canciones y soñado por toda una generación. Pontiac había encontrado su identidad. Ya no eran los coches de tus padres, eran los coches que tus padres te advertirían no comprar. Con el éxito masivo del GTO, Pontiac se subió a la ola y no miró atrás. La marca se convirtió en sinónimo de performance. Si querías potencia, estilo y una actitud desafiante, querías un Pontiac. El GTO evolucionó, volviéndose más estilizado y potente cada año. Modelos como el The Judge de 1969, con sus colores llamativos y su enorme alerón, eran la máxima expresión de la era de los muscle cars. Eran coches ruidosos, orgullosos y absolutamente espectaculares. Pero Pontiac no se detuvo ahí. En 1967 respondieron al Ford Mustang con su propia arma en la guerra de los Pony Cars, el Firebird. Compartiendo plataforma con el Chevrolet Camaro, el Firebird tenía su propio estilo distintivo, con un frontal agresivo que parecía el pico de un ave de presa, y bajo el capó ofrecía una gama de motores que culminaba en el legendario Firebird Trans Am. El Trans Am, especialmente a partir de 1969, con su icónico esquema de color blanco y azul, se convirtió en una leyenda por derecho propio. Era más que un coche. Era una fantasía sobre ruedas, una promesa de velocidad y aventura. Durante finales de los 60 y principios de los 70, tener un GTO o un Trans Am en tu garaje era la definición de ser cool. Pontiac era la marca más emocionante de América. Pero como dice el refrán, todo lo bueno se acaba. El paraíso de la gasolina barata y los motores V8 sin restricciones llegó a un abrupto final en la década de 1970. La crisis del petróleo de 1973 fue el primer clavo en el ataúd. Los precios de la gasolina se dispararon y de la noche a la mañana los muscle cars sedientos de combustible se convirtieron en dinosaurios. Además, las nuevas y estrictas regulaciones de emisiones y seguridad del gobierno estadounidense obligaron a los fabricantes a estrangular sus motores. La potencia cayó en picado. Un GTO de mediados de los 70 tenía menos de la mitad de la potencia que su predecesor de una década antes. La era dorada había terminado. Pontiac intentó adaptarse. El GTO se convirtió en una opción de equipamiento en modelos más pequeños y económicos antes de desaparecer por completo. La marca se centró en coches más pequeños y eficientes, pero perdió gran parte de su alma en el proceso. Hubo un destello de gloria a finales de los 70 y principios de los 80, cuando el Firebird Trans Am, gracias a su papel protagonista en la película Smokey and the Bandit, se convirtió en un fenómeno cultural. El Trans Am negro y dorado con el águila en el capó se convirtió en el coche más deseado de América, dando a Pontiac un último gran éxito. Pero era un espejismo. Aunque el coche se veía genial, su rendimiento era una sombra de lo que fue. La década de los 80 y 90 fue un periodo de confusión para Pontiac. La marca que una vez fue la punta de lanza de la innovación y la rebeldía de GM se vio forzada a participar en la temida ingeniería de emblemas. Esto significaba que muchos de sus coches eran simplemente Chevrolets, Buicks u Oldsmobiles, con un morro y unos logos diferentes. Se perdía la identidad. Modelos como el Fiero, un pequeño deportivo de motor central, mostraron una chispa de la antigua Pontiac. Pero problemas de fiabilidad y una estrategia de marketing confusa limitaron su éxito. Hubo intentos de revivir el espíritu. El Grand Prix y el Bonneville de los 90 ofrecían motores sobrealimentados y un estilo deportivo, y el Firebird Trans Am, de cuarta generación con el motor LS1 del Corvette, fue un verdadero monstruo de rendimiento que recordaba los viejos tiempos.
Incluso trajeron de vuelta el GTO a principios de los 2000, importando un Holden Monaro de Australia, un coche fantástico que lamentablemente no logró conectar con el público por su diseño conservador. También lanzaron el Solstice, un roadster biplaza precioso que parecía señalar un futuro brillante. Pero ya era demasiado tarde. La crisis financiera mundial de 2008 fue el golpe de gracia. General Motors, al borde de la quiebra, tuvo que tomar decisiones drásticas para sobrevivir. Bajo una reestructuración masiva, la compañía decidió eliminar varias de sus marcas para centrarse en sus pilares: Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Con gran pesar, Pontiac, la marca de la emoción y el rendimiento, fue sentenciada a desaparecer. En 2010, el último Pontiac, un sedán G6 blanco, salió de la línea de montaje. Después de 84 años, el rugido de Pontiac se silenció para siempre. El final de Pontiac dejó un vacío en el corazón de muchos entusiastas. Fue el fin de una era. Pero, ¿realmente ha desaparecido su espíritu? No lo creo. El legado de Pontiac vive en cada muscle car que ruge en la carretera, en cada encuentro de coches clásicos donde los GTO y los Firebirds son las estrellas, y en la memoria de todos los que alguna vez soñaron con la libertad a 200 kilómetros por hora. Pontiac nos enseñó que un coche puede ser más que un simple medio de transporte. Puede ser una expresión de quiénes somos, una fuente de alegría, adrenalina y rebeldía. Aunque ya no podamos comprar un Pontiac nuevo, su historia nos recuerda una época en la que los coches tenían alma y el rendimiento era el rey. Y ese es un legado que nunca morirá. Hay siluetas que se graban a fuego en la memoria colectiva, diseños que trascienden su propia época, y entre ellas, pocas son tan reconocibles como la del DeLorean DMC-12. Esas líneas afiladas, esa carrocería de acero inoxidable sin pintar que desafiaba el paso del tiempo. Y sobre todo, esas puertas. Esas icónicas puertas de ala de gaviota que no se abrían, sino que se desplegaban hacia el cielo, como prometiendo un viaje a otro lugar, a otro tiempo. Este no es solo un coche, es un sueño, una leyenda y una máquina del tiempo. Y su historia es tan fascinante como cualquier película de ciencia ficción. Para entender al DeLorean, primero hay que entender a su creador, John Zachary DeLorean. No era un empresario cualquiera, era una estrella de rock en el aburrido mundo de la automoción de Detroit. Un visionario con un carisma arrollador, el hombre más joven en convertirse en vicepresidente de General Motors. Creó el Pontiac GTO, el coche que definió la era de los muscle cars. Pero John DeLorean no se conformaba con seguir las reglas. Soñaba con algo más grande, con crear su propio legado, un coche deportivo que fuera ético, seguro y sobre todo, eterno. Un coche que nunca pasaría de moda. Así nació la DeLorean Motor Company. A finales de los años 70, el mundo necesitaba un soplo de aire fresco, y el prototipo del DMC-12 parecía serlo. El diseño, obra del legendario Giorgetto Giugiaro, era pura vanguardia. La carrocería de acero inoxidable no solo era llamativa, sino que prometía resistir la corrosión para siempre. Y las puertas de ala de gaviota no eran solo un truco estético. Estaban diseñadas para poder abrirse en espacios de estacionamiento reducidos. DeLorean prometía un coche revolucionario, un coche ético, construido para durar, no para ser reemplazado cada pocos años. Para hacer realidad su sueño, DeLorean consiguió una financiación millonaria del gobierno británico que buscaba desesperadamente crear empleos en una Irlanda del Norte devastada por el conflicto. Se construyó una fábrica de última generación en Dunmurry, cerca de Belfast, en un tiempo récord. La expectación era máxima. El mundo entero esperaba el coche del futuro. Miles de personas hicieron depósitos para asegurarse uno. La promesa era un motor potente, un rendimiento espectacular y una calidad de construcción impecable. John DeLorean estaba en la cima del mundo, a punto de cambiar la historia del automóvil. Sin embargo, la realidad empezó a morder con fuerza. El desarrollo del coche se topó con innumerables problemas. El diseño original tuvo que ser rediseñado casi por completo por Colin Chapman, el genio detrás de Lotus. El chasis, el motor, todo cambió. El potente motor que se había prometido fue sustituido por un V6 PERV Peugeot Renault Volvo, mucho más modesto, que apenas entregaba 130 caballos de fuerza. El rendimiento era, para ser sinceros, decepcionante. No era el superdeportivo que todos esperaban. El coche era pesado, lento y, para colmo, caro, muy caro.
Cuando los primeros DMC-12 salieron de la línea de producción en 1981, los problemas de calidad eran evidentes. Paneles que no encajaban bien, fallos eléctricos y esas famosas puertas de ala de gaviota que a veces no funcionaban como debían. La mano de obra, en su mayoría sin experiencia previa en la fabricación de automóviles, luchaba por cumplir con los estándares. Las críticas de la prensa especializada no fueron amables. El coche que prometía ser el futuro se sentía más como una curiosidad con un rendimiento mediocre. Las ventas, que se estimaban en miles, apenas llegaron a unos pocos cientos al mes. La empresa empezó a quemar dinero a un ritmo alarmante. Con una recesión económica en Estados Unidos y un precio de venta que lo ponía en competencia con marcas como Porsche o Corvette, el DeLorean no encontraba su hueco en el mercado. John DeLorean, desesperado, buscaba financiación por todas partes para mantener su sueño a flote. La presión era inmensa. La fábrica de Dunmurry, que había sido un símbolo de esperanza, estaba al borde del colapso. Y fue entonces cuando la historia dio un giro digno de un thriller de Hollywood. En octubre de 1982, el mundo se quedó en shock. John DeLorean fue arrestado en una habitación de hotel en Los Ángeles, en una operación encubierta del FBI. Fue acusado de conspirar para traficar con millones de dólares en sustancias ilegales, supuestamente en un intento desesperado por salvar su compañía. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, el maletín lleno de dinero, las grabaciones. El sueño se había convertido en una pesadilla. La DeLorean Motor Company se declaró en bancarrota. La producción se detuvo. El coche del futuro había muerto antes de poder despegar. Aunque John DeLorean fue finalmente absuelto de todos los cargos, argumentando que había sido víctima de una trampa, su reputación quedó destrozada para siempre. El sueño del coche ético y eterno se desvaneció entre titulares sensacionalistas y procesos judiciales. Los aproximadamente 9.000 coches que se fabricaron parecían destinados a convertirse en una simple nota a pie de página en la historia del automóvil. Una anécdota sobre la ambición desmedida y la caída de un ídolo. El DeLorean era oficialmente un fracaso, pero entonces ocurrió algo mágico. En 1985, 3 años después del colapso de la empresa, un director de cine llamado Robert Zemeckis y un productor llamado Steven Spielberg buscaban un coche único para su nueva película. Necesitaban algo que pudiera convertirse de forma creíble en una máquina del tiempo. Volver al futuro se estrenó y se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo. De la noche a la mañana, el DeLorean DMC-12 dejó de ser el símbolo de un fracaso empresarial para transformarse en el coche más famoso del mundo. Ya no era lento, era capaz de viajar en el tiempo a 88 millas por hora. El condensador de flujo, el señor Fusión. El coche se convirtió en un personaje más de la película, un icono para toda una generación. El fracaso comercial más espectacular de la industria del automóvil se había convertido, por obra y gracia de Hollywood, en una leyenda inmortal. Irónicamente, el coche que nació con la promesa de ser eterno, encontró la eternidad no por su ingeniería, sino por su capacidad para capturar la imaginación de millones de personas. Se convirtió en un símbolo de la nostalgia de los 80, de los sueños de ciencia ficción, de la posibilidad de que, con un poco de plutonio o un rayo, pudiéramos corregir el pasado o vislumbrar el futuro. El coche fracasó, pero la idea, el sueño que representaba, triunfó de la manera más inesperada posible. Hoy en día, ver un DeLorean en la calle es un evento. Atrae todas las miradas, provoca sonrisas y despierta recuerdos. Su comunidad de propietarios es una de las más apasionadas del mundo, manteniendo vivos estos coches con piezas nuevas y mejoras que el propio John DeLorean solo pudo soñar. La historia del DeLorean es una lección fascinante sobre el éxito y el fracaso, sobre cómo un sueño puede estrellarse contra la dura realidad, pero también sobre cómo la cultura popular tiene el poder de reescribir la historia. Al final, la visión de John DeLorean se cumplió, aunque no como él esperaba. Creó un coche que desafió el tiempo. Y es que, aunque su creador cayó en desgracia, su coche, su increíble DeLorean, nunca dejó de viajar en el tiempo. En los anales de la historia del automóvil existen nombres que evocan una era de elegancia, innovación y gloria en las pistas. Ahora nos sumergimos en la fascinante historia de uno de esos gigantes olvidados. Talbot, la encarnación de la elegancia europea que se desvaneció en el tiempo. Imaginen las carreteras de la Europa de los años 20.
El aire vibra con el rugido de motores potentes y el brillo de carrocerías esculpidas a mano. En este escenario de opulencia y progreso, una marca franco-británica se erige como un faro de sofisticación. Talbot. Fundada en 1903, su historia es un intrincado tapiz tejido a ambos lados del Canal de la Mancha. Por un lado, Clement Talbot en Londres, por el otro, Talbot Darrac en Francia. Esta dualidad le otorgó una personalidad única, fusionando la ingeniería británica con el refinado diseño francés. Durante las décadas de los 20 y 30, tener un Talbot no era simplemente poseer un coche, era una declaración de estatus, un pasaporte a un mundo de exclusividad. Modelos como el Talbot 105 se convirtieron en lienzos para los carroceros más prestigiosos de la época, como Figoni, Ed Falaschi o Sauchik. Sus creaciones, con formas aerodinámicas y detalles exquisitos, eran verdaderas obras de arte rodantes, ganadoras de concursos de elegancia y objetos de deseo para la alta sociedad. Las líneas fluidas, los guardabarros envolventes y los interiores lujosos definían un estilo que trascendía la mera funcionalidad. Pero la historia de Talbot no se escribió solo en los bulevares parisinos o en las campiñas inglesas. La marca forjó su leyenda en el crisol de la competición automovilística. Sus bólidos azules de Francia dominaron circuitos legendarios como Le Mans y Brooklands. Pilotos audaces llevaron los Talbot a la victoria, demostrando que la elegancia no estaba reñida con una potencia y fiabilidad formidables. El Talbot Lago T150C SS, conocido como Goutte d'eau o lágrima, es quizás el ejemplo más sublime de esta fusión entre arte y rendimiento. Su diseño, inspirado en una gota de agua, no solo era increíblemente hermoso, sino también aerodinámicamente avanzado para su tiempo, permitiéndole alcanzar velocidades asombrosas y dejar una huella imborrable en la historia del automovilismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. La austeridad de la posguerra reemplazó la opulencia de los años locos y la industria automotriz tuvo que adaptarse. Para Talbot fueron tiempos difíciles. La división francesa, bajo la dirección de Anthony Lago, continuó produciendo coches deportivos y de lujo de gran belleza, como el Talbot Lago T26 Grand Sport, pero el mercado para tales vehículos se había reducido drásticamente. En Gran Bretaña, la marca pasó a formar parte del grupo Rootes, enfocándose en sedanes más convencionales. La esencia original, esa mezcla de audacia y refinamiento, comenzaba a diluirse. A finales de los años 50, el nombre Talbot desapareció silenciosamente del mercado. Parecía el final definitivo de una era dorada. Sin embargo, como un fénix resurgiendo de sus cenizas, el nombre Talbot volvería a sonar con fuerza décadas después. En 1978, el grupo francés PSA, formado por Peugeot y Citroën, adquirió la división europea de Chrysler. Buscando una marca con historia y prestigio para unificar su nueva gama, PSA desempolvó el legendario nombre, Talbot. De la noche a la mañana, coches como el Simca 1200 pasaron a llamarse Talbot Horizon, y una nueva familia de modelos vio la luz, incluyendo el Solara, el Samba y el buque insignia, el Tagora. La intención era buena: revivir una marca con un pasado glorioso. El Talbot Horizon incluso fue galardonado como coche del año en Europa en 1979. La marca volvió a las carreras, esta vez en los rallies, con el impresionante Talbot Sunbeam Lotus, que se alzó con el Campeonato del Mundo de Constructores en 1981, y también en la Fórmula 1, motorizando al equipo Ligier. Parecía que la gloria de antaño estaba al alcance de la mano, pero este renacimiento fue efímero. La resurrección de Talbot, bajo el paraguas de Peugeot, fue una operación compleja. La gama de modelos era una mezcla de diseños heredados de Chrysler y nuevos proyectos que a menudo competían internamente con los productos de Peugeot y Citroën. La identidad de la marca se volvió confusa para el público. ¿Era una marca económica, deportiva, de lujo? La falta de una dirección clara y la canibalización dentro del propio grupo PSA sellaron su destino. A mediados de los años 80, la decisión estaba tomada. Peugeot, buscando fortalecer su propia marca, comenzó a retirar progresivamente el nombre Talbot. El último modelo en llevar el emblema, la furgoneta Express, dejó de producirse en 1994, marcando la segunda y, hasta ahora, definitiva desaparición de Talbot. Hoy la marca vive en el recuerdo de los aficionados y en los magníficos ejemplares que sobreviven en colecciones y museos.
Desde las esculturas rodantes de los años 30 hasta los valientes competidores de los 80, el legado de Talbot es un testimonio de la pasión por el diseño y la ingeniería. Nos recuerda una época en la que los coches tenían alma, carácter y una historia que contar. Una historia de elegancia, velocidad y un espíritu indomable que, aunque desvanecido, se niega a ser olvidado. En la inmensidad blanca del norte de Europa, donde los inviernos son largos y la naturaleza impone sus reglas, nació una marca de automóviles que desafió todas las convenciones. Una marca que no surgió del asfalto, sino del cielo. Esta es la historia de Saab, la ingeniería sueca con alma de avión. Para entender a Saab, primero debemos mirar hacia arriba. En 1937, con la sombra de un conflicto global cerniéndose sobre Europa, Suecia necesitaba defender su neutralidad. Así nació Svenska Aeroplan Aktiebolaget, o simplemente Saab. Su misión, construir aviones de combate de vanguardia para la Fuerza Aérea Sueca. Y lo hicieron con una maestría excepcional, creando máquinas que cortaban el aire con una precisión y eficiencia asombrosas. Pero cuando las armas callaron y la paz regresó al continente, los ingenieros de Saab se enfrentaron a un nuevo desafío. ¿Cómo aplicar todo ese conocimiento aeronáutico en un mundo que ya no necesitaba tantos aviones de combate? La respuesta fue tan audaz como lógica. Construirían un coche. Así, en 1947, un equipo de apenas 16 ingenieros aeronáuticos, que apenas sabían de coches pero sabían todo sobre aerodinámica y estructuras ligeras, dieron vida al Proyecto 92. El resultado fue el Saab 92, un coche que parecía haber descendido directamente de las nubes. Su carrocería, esculpida en un túnel de viento, tenía la forma de una gota de agua, logrando un coeficiente aerodinámico increíblemente bajo para la época. No tenía parrilla frontal, porque su pequeño motor de 2 tiempos no la necesitaba, y su construcción monocasco, heredada de la aviación, lo hacía increíblemente rígido y seguro. Era verde, porque era el único excedente de pintura que quedaba de la producción de aviones en tiempos de guerra. Desde ese primer modelo, Saab trazó su propio camino. Mientras otros fabricantes se obsesionaban con la potencia bruta y el diseño ostentoso, Saab se centró en la inteligencia. Fueron pioneros en la seguridad. ¿Sabías que fueron los primeros en instalar cinturones de seguridad de serie en 1958? ¿O que diseñaron sus coches con zonas de deformación programada y jaulas de seguridad décadas antes de que se convirtiera en un estándar de la industria? La llave de contacto, por ejemplo, se colocaba entre los asientos delanteros, no en la columna de dirección. ¿La razón? Evitar que, en caso de impacto, la rodilla del conductor se golpeara contra la llave. Un detalle pequeño, pero que revela una obsesión casi enfermiza por la seguridad del ocupante. Y luego estaba el turbo. A finales de los años 70, mientras el mundo se recuperaba de la crisis del petróleo, Saab tomó una tecnología de los motores de aviación y la perfeccionó para el automóvil. El Saab 99 Turbo de 1978 no solo fue un coche rápido, fue un coche inteligente. Utilizaba un turbo de bajo soplado para aumentar la potencia de un motor pequeño y eficiente solo cuando era necesario, ofreciendo el rendimiento de un V8 con el consumo de un 4 cilindros. Era la solución perfecta, una demostración de potencia bajo demanda. El rugido característico de ese turbo se convirtió en la banda sonora de una generación de conductores que valoraban la ingeniería sobre la apariencia. Los modelos que siguieron, como el icónico Saab 900, consolidaron su leyenda. Con su parabrisas curvo, casi panorámico, que recordaba a la cabina de un caza, y su peculiar diseño hatchback, el 900 era inconfundible. Era espacioso, práctico, increíblemente seguro, y en su versión turbo, endiabladamente rápido. Conducir un Saab era una declaración de principios. Significaba que no te dejabas llevar por las modas, que apreciabas la sustancia por encima del estilo, que eras, en cierto modo, un inconformista. Eran los coches de arquitectos, ingenieros, profesores, gente que entendía y valoraba la lógica detrás de su diseño. Innovaron con sistemas como el Night Panel, que apagaba todas las luces del cuadro de instrumentos, excepto el velocímetro para reducir las distracciones al conducir de noche, una idea directamente importada de las cabinas de los aviones de combate. O el Saab Active Head Restraint, un reposacabezas activo que se movía hacia adelante en caso de colisión trasera para prevenir el latigazo cervical. Cada detalle, cada innovación,
estaba impregnada de esa filosofía aeronáutica. La forma sigue a la función y la seguridad es primordial. Pero volar demasiado cerca del sol tiene sus riesgos. En 1990, General Motors adquirió el 50% de la división de automóviles de Saab, comprando el resto una década después. Al principio, la alianza pareció prometedora. GM ofrecía los recursos para desarrollar nuevos modelos, y Saab aportaba su prestigio y su ingeniería. Sin embargo, poco a poco, el alma de Saab comenzó a diluirse. Los nuevos modelos, como el 9.3 y el 9.5 de segunda generación, empezaron a compartir plataformas y componentes con otros coches del grupo GM, como los Opel Vectra o los Chevrolet Malibu. Aunque los ingenieros suecos lucharon por mantener la esencia de la marca, la presión por reducir costes y homogeneizar la producción era inmensa. Los puristas sentían que los nuevos Saab ya no eran puros. Habían perdido parte de esa excentricidad, de esa ingeniería única que los hacía especiales. Eran buenos coches, sí, pero el espíritu de Trollhättan, la ciudad sueca cuna de Saab, se desvanecía. Y entonces llegó la tormenta perfecta. La crisis financiera global de 2008 golpeó con una fuerza devastadora a la industria automotriz. General Motors, al borde de la bancarrota, se vio obligada a deshacerse de sus marcas menos rentables. Y Saab, con sus volúmenes de producción relativamente bajos y sus altos costes de desarrollo, estaba en la línea de fuego. Comenzó un periodo agónico, un carrusel de posibles compradores, promesas rotas y esperanzas frustradas. Primero, el fabricante de superdeportivos Koenigsegg intentó un rescate heroico que finalmente no prosperó. Luego apareció la compañía holandesa Spyker Cars, un pequeño fabricante artesanal que contra todo pronóstico logró comprar Saab a GM en 2010. Por un breve instante, pareció que el ave fénix resurgiría de sus cenizas. Se lanzó un nuevo y prometedor Saab 9.5, un coche aclamado por su diseño y tecnología, y se trabajaba en un nuevo 9.3. La fábrica de Trollhättan volvió a producir, pero el capital era escaso y las deudas inmensas. La producción se detenía constantemente por falta de pago a los proveedores. Spyker buscó desesperadamente nuevos inversores, mirando hacia China, pero los complejos acuerdos y las negativas de General Motors, que todavía poseía licencias clave, bloquearon cualquier posibilidad de salvación. En diciembre de 2011, el sueño se rompió definitivamente. Saab Automobile AB se declaró en quiebra. Las luces de la histórica fábrica de Trollhättan se apagaron, y el silencio se apoderó de las líneas de montaje donde durante más de 60 años habían nacido coches con alma de avión. Fue el final de una era. Hoy, los Saab que aún circulan por nuestras carreteras son reliquias de un futuro que pudo ser y no fue. Son un testimonio rodante de una marca que se atrevió a ser diferente, que puso la inteligencia y la seguridad por encima de todo. Mirar un Saab 900 clásico hoy es como observar un avión de combate aparcado en la calle, una pieza de ingeniería brillante, un poco extraña, pero innegablemente fascinante. La caída de Saab es una historia melancólica sobre la colisión entre la innovación pura y las duras realidades del mercado global. Una lección sobre cómo ni la ingeniería más brillante puede sobrevivir sin una estrategia comercial sólida. Pero para aquellos que alguna vez tuvieron la llave de un Saab entre sus manos, para quienes sintieron el empuje de su turbo en la espalda y la seguridad de su chasis aeronáutico a su alrededor, la marca nunca morirá del todo. Seguirá viva en el recuerdo, en el rugido lejano de un motor turbo sobre un paisaje nevado, como un eco de esa ingeniería sueca que una vez tuvo alma de avión. Arrancamos. Un horizonte infinito de arena y polvo. El sol golpea sin piedad. En medio de este paisaje inhóspito, una silueta se materializa. Ancha, imponente, imparable. No es un vehículo cualquiera. Es el HMMW, el vehículo de ruedas multiuso de alta movilidad. Pero el mundo lo conocería por otro nombre, Humvee. Nacido en el fragor de la batalla, diseñado para conquistar los terrenos más hostiles del planeta, el Humvee se convirtió en el caballo de batalla del ejército estadounidense. Su misión era simple: llevar tropas y equipo a donde ningún otro vehículo se atrevía a llegar. Su diseño, pura funcionalidad, sin lujos, sin concesiones. Cada ángulo, cada tornillo respondía a una necesidad de supervivencia y dominio. Durante la Operación Tormenta del Desierto, su imagen recorrió el mundo, convirtiéndose en un ícono instantáneo de la fuerza militar americana.
Fue entonces cuando una estrella de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, lo vio y decidió que tenía que tener uno. Su insistencia fue tal que AM General, el fabricante, se planteó lo impensable. ¿Y si llevamos esta bestia del campo de batalla a las calles? Así, en 1992 nació el Hummer, la versión civil. Una bestia domesticada, pero solo en apariencia. Mantenía su ADN militar, su anchura desmesurada, su sed insaciable de combustible y una presencia que simplemente no podía ser ignorada. De repente, el Hummer no solo circulaba por autopistas, sino que las dominaba. Era más que un coche, era una declaración de intenciones. Con el cambio de milenio, la marca Hummer explotó. Bajo el paraguas de General Motors llegaron el H2 y el H3, más pequeños, sí, pero igual de desafiantes. El Hummer se convirtió en el símbolo definitivo del exceso de los años 2000. Era el vehículo de elección para atletas, estrellas de rap y cualquiera que quisiera gritarle al mundo, ¡he llegado! Aparecía en videoclips, en películas, en las revistas más exclusivas. Tener un Hummer en el garaje era la prueba de que habías alcanzado la cima. Era grande, era ruidoso, era políticamente incorrecto y, por eso mismo, era irresistible para muchos. El Hummer era la materialización del sueño americano en su versión más exagerada y potente. Representaba una era de optimismo y opulencia sin límites, donde más siempre era mejor. El consumo de gasolina era astronómico, pero ¿a quién le importaba? El petróleo parecía barato y el futuro, brillante. Cada Hummer en la calle era un monumento rodante al poder, al éxito y a una actitud desafiante que definía toda una década. Pero toda fiesta tiene su fin. Mientras el Hummer reinaba en las calles, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte económico. La crisis financiera de 2008 golpeó al mundo con una fuerza devastadora. Los precios del petróleo se dispararon a niveles históricos y de la noche a la mañana la mentalidad cambió. El exceso ya no era admirable, era irresponsable. La conciencia medioambiental empezaba a despertar con fuerza. De repente, el Hummer pasó de ser un símbolo de poder a ser el emblema de todo lo que estaba mal. Su consumo voraz de combustible se convirtió en su sentencia de muerte. Las ventas se desplomaron. La gente ya no quería un gigante que devoraba gasolina. Buscaban eficiencia, sostenibilidad. En 2010, con el mundo sumido en una nueva realidad económica y ecológica, General Motors tomó la difícil decisión. La marca Hummer, el coloso de la carretera, cesaba su producción. El rey había caído. Parecía el final definitivo de una era. El silencio en la línea de montaje fue el requiem por un gigante que el mundo ya no parecía querer. Durante una década, el nombre Hummer fue un eco del pasado, un recuerdo de una época de excesos que parecía lejana. Muchos pensaron que jamás volveríamos a ver un Hummer nuevo salir de una fábrica. El mundo había avanzado hacia la electrificación, un concepto que parecía el antónimo absoluto de todo lo que Hummer representaba. ¿Cómo podría una bestia devoradora de gasolina renacer en una era de silencio eléctrico y cero emisiones? Pero en el mundo del automóvil, como en la vida, a veces ocurren giros inesperados. General Motors no había olvidado a su gigante. Sabían que el espíritu del Hummer, su audacia y su capacidad de dominio seguía vivo en la memoria colectiva. Y se hicieron la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si el mayor problema del Hummer, su sed de combustible, pudiera convertirse en su mayor fortaleza? El futuro no iba a enterrar al Hummer. El futuro iba a resucitarlo. Y así, una década después de su aparente desaparición, el gigante despertó. Pero esta vez, el rugido de su motor de combustión fue reemplazado por un zumbido eléctrico, potente y silencioso. Nació el GMC Hummer EV, una bestia completamente nueva, pero con el mismo alma indomable. Visualmente es inconfundible. Mantiene la postura ancha, la parrilla icónica y una presencia que detiene el tráfico. Pero bajo esa carrocería familiar, late un corazón revolucionario. 3 motores eléctricos que desatan hasta 1000 caballos de fuerza, permitiéndole acelerar de 0 a 100 en unos escalofriantes 3 segundos. Es más rápido que muchos superdeportivos, pero sigue siendo capaz de escalar paredes de roca y vadear ríos. El nuevo Hummer EV no es solo un coche eléctrico, es una supercamioneta eléctrica. Incorpora tecnologías que parecen de ciencia ficción, como el crab walk o modo cangrejo, que le permite moverse en diagonal para superar obstáculos imposibles.
Su suspensión neumática se adapta a cualquier terreno y su techo desmontable te conecta con el entorno como nunca antes. Esta resurrección es mucho más que un cambio de motor, es una reinvención total. El Hummer ha pasado de ser el villano medioambiental a convertirse en un pionero de la movilidad eléctrica todoterreno. Demuestra que la sostenibilidad no tiene por qué ser aburrida o pequeña. Puede ser audaz, puede ser extrema y puede ser, sin lugar a dudas, poderosa. Es la paradoja definitiva. El símbolo del exceso de combustible ahora funciona sin una sola gota de gasolina. El Hummer no ha cambiado, ha evolucionado, ha tomado su legado de dominio y fuerza bruta y lo ha adaptado para el siglo XXI, demostrando que incluso los gigantes pueden aprender a bailar al ritmo de los nuevos tiempos. Es el regreso del rey, no para reclamar su antiguo trono, sino para construir un imperio completamente nuevo. El Hummer ha vuelto y es más impresionante que nunca. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia del Hummer. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias sobre ruedas.